Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, bienvenidos, damas y caballeros, welcome! Con tantos cambios que hay, oscilatorios, planetarios, supongo que algo debéis percibir que está pasando, ¿no? ¿Y lo que pasa es de forma natural o es inducida? Esto ya es otro temazo, ¿eh? Bueno, saludamos hoy aquí en Sapiens al investigador y profesor Rafael López Guerrero. Rafael, bienvenido nuevamente. Bienvenido, pues gracias por traerme, Ferran, como siempre, un placer. Bueno, tengo que decir que fuimos, como quien dice, de los primeros en hablar de este cometa interestelar, el 3I Atlas, y fíjate que aún está dando mecha esto. Pero, Rafael, tú que hace años y años, como quien dice, fuiste de los pioneros en avanzarte en evidencias científicas, que después salía la evidencia científica y, curiosamente, era censurada sobre la existencia de inteligencia extraterrestre. A mí me encantaría retomar un poco el rumbo de este capítulo tan interesante y hasta qué punto podemos llegar a saber cosas que hasta ahora podíamos pensar que eran de la ciencia ficción, del cine, pero no, es una absoluta realidad. ¿Te parece, Rafael? Por supuesto, de hecho es uno de los temas que bueno, pues más para mí, para el general de los mortales es uno de los temas que más intensidad y más documentación hay, con lo cual pues me parece extraordinario. Bueno, pues venga, ¿por dónde empezamos? Porque siempre hay una puerta que te abre a un mundo desconocido. En un momento dado de la vida se te abre esa puerta. No sabes el por qué ni para qué, pero se te abre. ¿Y en qué momento a Rafael López Guerrero se le abre esta puerta de investigación sobre decir, oiga, pues aquí sobre el planeta somos los que somos, pero hay algo más? O mejor dicho, alguien más. Pues a mí esa puerta se me abrió pues hace ya 30 años, o sea que son ya unos cuantos años de investigación. Precisamente se me abrió pues cuando estaba en el mundo de la consultoría, porque los proyectos de consultoría, ingeniería y digamos todos los proyectos que había antiguamente de iniciativas comunitarias tipo ADAP, pues financiaban, vamos a decirlo así, iniciativas de investigación y desarrollo, y fue un tema que a mí pues me fascinó desde joven, y puesto que venía de esa especialidad y venía de esa preparación, pues una vez que terminé, digamos, mi trayectoria profesional de consultor, pues en paralelo pues me suscitaba un montón de interés ese campo, ¿no? Bueno, pues que no me cuadra que esto sea una cuadrícula y que estemos solos en el universo, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí empecé un poco a buscar evidencias científicas utilizando el método científico, que es un poco la línea que sigue Avi Loeb actualmente. Así que en eso fui pionero, ¿no? Fui pionero sin el apoyo, por supuesto, de las universidades y sin el apoyo de la, digámoslo así, del sector público, sino por mi cuenta, o sea, a pulmón, como se suele decir, ¿no? Así que ahí surgió, a partir de ese momento, empecé mi trayectoria en ese mundo. Y eso desembocó más tarde, más adelante, en uno de los portales que más tráfico tuvo y más vamos a decirlo así, con el advenimiento de Internet, pues una revista científica que fue de máxima difusión allá por principios de los 2000, ¿no? Que seguro que recuerdas, que se llamaba Starviewer, el Starviewer Team.
Y a partir de esa iniciativa, pues surgió un grupo de trabajo potentísimo que publicamos pues miles de artículos de evidencias científicas que a la fecha de hoy ahí sigue como un museo, ¿no? Yo lo llamo un museo de ciencia. Bueno, en aquellos años yo recuerdo que salieron investigadores de muchos campos, pero todos casi había como un vector relacionado, que disteis una caña, fue un salto en conocimiento que se pasaba del misterio a la realidad, ¿no? Fue realmente fantástico. Y yo recuerdo una conferencia que hiciste en Sapiens, más entrevistas en radio en la que te tuve, que, bueno, tenías al radio oyente enganchado al transistor, al altavoz del coche de una manera, pero bueno, fascinante, que recuerdo que me felicitaban. Decían, oye, menuda entrevista, este señor sí que sabe. Y claro, lo bueno es saber, pero también trascender, ¿no?, la información. Y si nos centramos si hay civilizaciones extraterrestres, es decir, fuera de la Tierra, estas civilizaciones extraterrestres posiblemente sean avanzadas, ¿no? Y puede ser que por incluso principio o estrategia de su propia supervivencia se ocultan activamente su existencia. Estaríamos hablando del principio de cautela cósmica. ¿Existe este principio? ¿Tú lo has palpado? ¿Lo has visto? ¿Hay equidistancia con algunos gobiernos o en general con el planeta? ¿O no hay con algunas personas? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es una de las... todo el mundo ha oído hablar de la famosa paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es que cuando se planteó por la ecuación famosa de Carl Sagan, salió un científico que fue Fermi, que dijo, bueno, pues si eso es así, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? Porque no se les ve. Entonces, pues se planteó pues esa paradoja como, bueno, pues si está el universo lleno de esa vida inteligente, ¿dónde están todos, no? Y efectivamente, una de las respuestas a esa paradoja es que están escondidos porque realmente no quieren, vamos a decirlo así, nos tienen miedo. O sea, es justo al revés que el bosque oscuro que dicen y todo esto que se están inventando, que a mí me causa hilaridad. Así te lo digo, en base a los documentos y a las evidencias que hay, pues realmente lo que sucede es que hay una serie de civilizaciones avanzadas que lógicamente pues actúan con cierto sigilo. Y hay, de hecho, para entender esa exposición que tú realizas muy, muy sabiamente, pues hay un ejemplo. Imagínate que tú te teletransportas al paleolítico, ¿de acuerdo? Y estás con los hombres de las cavernas y te pones a explicarles los misterios de la civilización, a intentar enseñarles. Lo más probable es que mamá neandertal le diga a papá neandertal, coge a ese y me lo metes en la cazuela que ya tenemos la cena de esta noche. No sé si me estoy explicando. Hoy tanto. Entonces, las civilizaciones avanzadas, pues solo tenemos que preguntarnos qué haríamos nosotros si tuviéramos a ese tipo de seres en nuestras manos. Pues lo más probable es que los sometiéramos a torturas, a experimentos, cualquier cosa menos agradable, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con lo cual, pues es evidente que estas civilizaciones lo que tienden es a ocultarse de los seres humanos. Eso es para empezar, ¿no? Para empezar. Y luego hay otras civilizaciones que están entre nosotros, es decir, esto también es algo pues que se sabe, ¿no? O sea, las que tienen la suerte de tener apariencia humana, vamos a decirlo así, pues pueden vivir entre nosotros de forma totalmente desapercibida, vamos a decirlo así de alguna manera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ahí tenemos todo el puzzle organizado, ¿no? Luego hay otras civilizaciones, vamos a decirlo así, que son menos desarrolladas que las más avanzadas,
pero que tienen un grado de desarrollo superior al nuestro, tecnológicamente hablando, y tienen, digamos, unos roles más de dominancia, ¿no? Y bueno, esas también están ahí. Y ese tercer tipo de civilización, pues también permanece, vamos a decirlo así, oculta, pero está en la sombra, vamos a ponerlo en ese plano, ¿no? Con lo cual tenemos los tres ingredientes de la ensalada. Y eso es un poco en resumen, digamos, el panorama, ¿no? De todo el el ecosistema, ¿de acuerdo? Y una cuestión, Rafael, cuando dices ocultas, ¿qué es? ¿Que se ocultan en un planeta lejano? ¿Que se ocultan en alguna estructura, podríamos decir, de transporte, que podría ser como una civilización que se mueve por el universo? ¿Ocultas en planos dimensionales que no podemos ver ni percibir de ninguna manera? Cuando te refieres a ocultas, ¿a qué nivel puede ser esta ocultación? Al nivel, a distintos niveles, vamos a decirlo así. Vamos a empezar por el nivel más básico, y es dentro de ecosistemas, arquitecturas y tecnologías que nosotros actualmente pues no estamos en condiciones de entender, porque no somos capaces de percibir esas arquitecturas. Se ocultan también en lugares muy, muy recónditos de la Tierra, donde el ser humano ni siquiera ha sido capaz de mapear. No olvidemos que, fíjate, estamos casi en el primer cuarto de siglo ya, en el primer cuarto de siglo XXI, y todavía no conocemos nuestros propios océanos, no sabemos lo que hay dentro, ¿no? Pues, por ejemplo, la Antártida, pues sabemos que ahí, pues hay cosas y no conocemos lo que hay. O sea, estamos empezando a explorar nuestro propio planeta. O sea, es que no tenemos... O sea, somos muy osados. Nos pensamos que somos capaces de explicar el universo, las estrellas, y no somos capaces ni siquiera de mapear nuestro propio planeta, ¿no? No sabemos lo que hay en el fondo de las fosas abisales, ni... pues eso por un lado. También pues, sabemos que en la Luna también tienen ahí arquitecturas que es en Marte hay claros indicios de que hay bases que no son humanas. En Saturno, en los anillos de Saturno, sabemos que hay minería, o sea, utilizan pues eso, esos residuos pues para hacer algún tipo de minería, o como combustible, o como en el propio sistema solar. También existe, de hecho hay un estudio muy reciente de una astrofísica muy, muy prestigiosa, por cierto española, de la Universidad de Suecia, que se llama Beatriz Villarroel, que ha mapeado los cielos de los años 50, fotos de los satélites y demás, y ha descubierto pues que había estructuras artificiales que no se corresponden con antes de la era espacial humana, ¿no? Es decir, en los años 50, en los años 40, pues no había satélites, no. Entonces ese tipo de objetos, que se cuentan por miles, según el estudio de Beatriz, es un estudio revisado por pares, pues manifiesta que esas estructuras han estado presentes ahí siempre, ¿no? Eso para empezar. También hay otro tipo de civilizaciones que lo que hacen es ocultarse a través de, digamos, convenios, pactos, contratos, vamos a decirlo así, con organismos, empresas privadas, vamos a decirlo de esta forma, a cambio de la ingeniería inversa para, pues fines que desconocemos porque no sabemos, pero existe ese tipo de contratos. Además hay un libro muy interesante sobre el particular científico de Michael Salla, que se llama Exposing U.S. Politics on Extraterrestrial Life, y es un libro que tiene ya más de 2 décadas. Y ahí están todos los contratos, o sea, no estamos hablando de
rumores, sino de documentación oficial que prueba que pues distintos gobiernos han pactado con estas inteligencias a cambio de, pues tecnología o lo que sea. Con lo cual, pues ahí tenemos un poco todo ese puzzle, ¿no? Y sobre todo luego también hay otras civilizaciones más avanzadas, vamos a decirlo así, según la escala Kardashev, que este es un tema muy interesante, que a nivel 3 de la escala Kardashev o superior, pues tienen capacidad pues para, por ejemplo, generar lo que se llaman las esferas de Dyson. Y las esferas de Dyson es utilizar un sistema entero solar para generar energía o incluso poder interactuar entre distintos planos dimensionales. O sea, eso ya sería la escala 7 de Kardashev. O sea, imagínate una civilización que sea capaz de poder crear estructuras estelares. O sea, es que eso no nos cabe ni en la cabeza, de saltar de plano cuántico, de plano cósmico, de brana a brana del universo y cosas así. O sea, fíjate a lo que estamos expuestos, o dicho de otra forma, el amalgama que hay, ¿no?, de todo este tipo de civilizaciones y todo este tipo de evidencias que son científicas, son empíricas, no son meras especulaciones teoréticas. Ajá. Y Rafael, por ejemplo, cada vez más, esto antes era casi impensable, pero ahora ya es más asiduo, se empieza a hablar de tecnofirmas, de biofirmas. ¿Hasta qué punto se está moviendo una información que a lo mejor con alguna tecnología de algún gobierno o servicio, inteligencia o avanzado en astrofísica o astrobiología se está descodificando, y esas tecnofirmas, esa información, esos pulsos que ya hablamos en un programa anterior, nos están enviando una información vital, importantísima, que solo es descodificada, si es que pueden, por unos muy, muy, muy pocos? Efectivamente, pero aquí, para entender este particular que tú muy, muy, muy sabiamente acabas de apuntar, hay que entender algo que el común de los mortales no termina de entender. Y es que en ciencia hay dos partes. Una, lo que es la investigación, es ciencia de investigación, y otro es lo que se llama la difusión. Es decir, a mí me gusta ponerlo con una palabra muy, muy graciosa que me he inventado, pero se llama infotenimiento. Y en este caso es desinfotenimiento, desinformación y entretenimiento. Es decir, lo que se publica nunca es lo que se sabe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo que se sabe se reserva para el mundo del I+D, es decir, del avance, de la innovación, de hacer dispositivos, de patentar, volvemos a lo mismo, de los intereses económicos de grandes firmas para grandes tecnologías que, al final lo que se pretende es comercializar, evidentemente es ganar dinerito. Y lo que no sirve, es decir, aquello que, vamos a tener a la gente entretenida, lanzándole pequeñas gotas para que puedan tener cierto pensamiento sin llegar a la sustancia, es lo que se hace público, ¿no? Se difunde en los medios de comunicación. Y en ese particular, pues tenemos este tipo de cuestiones. Vamos a entretener a la gente diciendo que existen biofirmas. De hecho, ya se ha publicado un estudio revisado por pares, pero de difusión, sobre un exoplaneta que ya se publicó el año pasado por estas fechas, recauchutar la misma información del descubrimiento de biomarcadores en un planeta que es transolar a 125 años luz, porque se ha detectado dimetilo, o sea, estos componentes que son típicos de la materia orgánica en un planeta oceánico, vamos a decirlo así. Pero que, como se dice que en sí se considera que para que sea una evidencia científica tiene que cubrir, digamos, un porcentaje estadístico de confianza, lo que se llama un Six Sigma, en este caso sería un 3 sigma, pues dado que es un 3 sigma, solo existe un 3% de probabilidad de que sea
no sea una biofirma, vamos a decir. Entonces ya ese mismo 3% de exclusión, es decir, el hecho de que no sea un 5 sigma en la verificación, hace que no se pueda considerar una evidencia empírica, ¿vale? Eso es una forma de censura. No sé si me estoy explicando. Y tanto que sí, perfectamente. Exactamente pasa lo mismo con las tecnofirmas. Es decir, cuando se empieza a hablar, no, está el proyecto SETI, hay un montón de proyectos lanzados, investigación, tal, no sé qué, de cara al pabellón, ninguna señal va a dar el 5 sigma, porque este tipo de metodologías están diseñadas para que sea imposible dar como verídica una evidencia empírica más allá de lo que es la mera especulación y entretenimiento. Pasa lo mismo con la famosa señal WOW del SETI, bueno, y tantas cosas que podemos enumerar. Pasa exactamente igual con la famosa autopsia del cráneo extraterrestre de Star Child, pasa exactamente igual con da igual, o sea, por mucha revisión por pares que se haga, como nunca se llega a una precisión de ese 5 sigma, porque 5 sigma, para el que no lo sepa en estadística, significa un fallo casi por cada millón, es decir, que la probabilidad de error sea prácticamente una entre, 5 sigma sería 3 entre un millón, básicamente. O sea, un 99,9999% de verificación, y eso ni siquiera en las evidencias reales de lo que tocamos de una silla, de una mesa, se produce. Es decir, a la mínima astilla que tenga una mesa, eso ya es un 4 sigma de que es una mesa. No sé si me estoy explicando. Entonces, es una forma de censura previa. Y bueno, ese es un tema en lo que es el derecho científico, pues es infumable, ¿vale? Porque es una forma de evitar que determinados conocimientos salgan a la luz pública porque existen intereses que están relacionados con las patentes y el mundo de la propiedad industrial. Bueno, yo sé, Rafael, que tú conoces mucho el mundo de las patentes y debe haber cada una que dices, ostras, si esto estuviera a disposición de la humanidad, pegaríamos un salto evolutivo, pero de lo que se puede tardar 30 años en 2 semanas. Bueno, de hecho las hay. Vale, de hecho, el tema es que la gente no lee el boletín oficial de la propiedad industrial, lee las revistas de difusión, pero nadie se pone a leer el boletín de las patentes, ¿no? Yo me lo he hecho, yo sí que lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues como me dedico al mundo de la investigación, he visto estas cosas y las he tocado, no es... lo que sucede es que están, vamos a decirlo así, en el mundo de la reingeniería y la ingeniería inversa, es decir, es reutilizar determinadas cosas para otras distintas, para otras funciones diferentes de las que en su momento fueron diseñadas. El tema de los semiconductores, por ejemplo, ya en los principios, digamos, del siglo XXI, el comienzo de la tecnología del silicio 14, no sé si te suena, pues estaba muy vinculada con los nanotubos de carbono, el tema de, los nanotubos de óxido grafeno, es otro material que... Hay un montón de tecnología que no procede, digamos, de aquí. Se ha reutilizado, ¿no? Y se reutiliza y se seguirá reutilizando. En el mundo de las nanotecnologías, de la inteligencia artificial, pues todo el tema de machine learning, los procesos de inteligencia artificial, entrenamiento de máquina, entrenamiento de modelos de datos, hay un montón de patrones, algoritmos que se han reutilizado procedentes de tecnologías que no son terrestres. Eso, pues actualmente está en manos, pues de 4, como tú dices, 4. Y tanto. Y por ejemplo, hablemos no sé, del umbral de la civilización. Rafael, ¿qué criterio científico objetivo
propondrías para declarar que una tecnofirma, de lo que estamos hablando, detectada, no proviene de un proceso natural del universo, del cosmos, ni de una inteligencia humana, sino que es inequívocamente el producto de una civilización extraterrestre, moviendo la evidencia del reino en el cual entramos en la posibilidad pasamos de la posibilidad a la certeza de que hay seres o especies que piensan, que crean, que construyen, que avanzan, etcétera. Pues ahí yo propongo además con mucho cariño, la escala de Avi Loeb, que precisamente en estos días está en la actualidad y cualquiera la puede revisar, que está en la web de la Universidad de Harvard. Avi Loeb ha sido uno de los pocos científicos dentro de la comunidad académica que ha dado ese paso, como él dice, de sentar las bases de o abrimos las mentes o nunca vamos a ser capaces de documentar las evidencias empíricas porque entramos en un proceso de autonegación. Y si te fijas, está pasando un poco con el tema del famoso objeto 3i Atlas, ¿no? ¿Qué es aquello? Pues hay que ponerlo en un contexto. Entonces, para ponerlo en un contexto hay que trabajar con métodos científicos de exclusión de posibilidades, y la probabilidad de que algo sea natural es 0,0001, pues ya te está diciendo que eso es todo menos natural, que ese fenómeno natural no se explica por la naturaleza. O sea, ese tipo de escala, que lo tenemos en las 15 ya anomalías del 3i Atlas, pues sí, es el que nos va a dar, digamos, datos empíricos objetivos de lo que son las tecnofirmas y de lo que son las biofirmas o biomarcadores, ¿no? Entonces, eso sería un poco el avance que hemos tenido hacia este nivel, pero el problema está en que la comunidad académica se niega, vamos a decirlo así, a aceptar este tipo de escalas, este tipo de argumentos, porque, una vez más, por detrás hay empresas que están haciendo investigación en determinados proyectos y hay intereses que hay que proteger a nivel comercial de determinados desarrollos para no poner en peligro esas líneas, digamos, de investigación. Y ahí es donde está el problema, es un conflicto de intereses. Entonces, cuando las cosas entran en conflicto de interés, prevalece el interés económico, vamos a decirlo abiertamente, y luego además el interés político, porque todo esto tiene una serie de trascendencias a nivel geopolítico, como tú bien sabes, y a nivel moral, y a nivel de romper estructuras de conocimiento humano, de romper estructuras muy arraigadas en el tiempo, y habría que reescribir todos los libros de texto y reescribir la historia entera. Entonces, bueno, pues tú ya sabes que el ser humano es bastante reacio a nivel institucional a renunciar al ego, vamos a decirlo abiertamente. Yo siempre digo, Rafael, que sobre la corteza terrestre vive una especie disociada en dos, ¿no? Hay el ser humano, que son personas humanas, de buen corazón, de buen hacer, de cooperar más que competir. Y después hay los terrestres, que aquí hay pues buenos y malos, ¿no? Esto es mi hipótesis o mi teoría. Una cuestión. Si hay una evidencia oculta en nuestro planeta, considerando pues la deriva continental, cuando se separaron los continentes, etcétera, etcétera, y los ciclos geológicos que hay, si una civilización más avanzada, estas que hay pintadas, por ejemplo, en las pinturas rupestres de Tassili, en Argelia, por ejemplo, de hace pues miles y miles de años atrás, ¿tú qué crees? ¿Hay restos geológicos o isotrópicos que aún podrían sobrevivir en esas capas profundas de la corteza o del manto o bajo un fondo oceánico de sedimento que hasta el día de hoy no han sido detectados? Por supuesto. De hecho,
no solo eso, sino que sí que se han detectado cosas. El problema es que cuando se descubren, cada hallazgo que se descubre, se sustrae del sistema, ¿vale? Imagínate, esto es muy parecido a lo que estaba pasando antiguamente, y volvemos a... La humanidad se mueve por ciclos, como sabes, y estamos volviendo, aunque estamos avanzando tecnológicamente, cronológicamente nos estamos convirtiendo en un estado de una edad media, vamos a decirlo así, ¿vale? Es decir, cada vez la ignorancia, el control de los medios, el control de las pruebas, el control de las evidencias, hace que exista, digamos, una serie de medidas de firewall que vamos retrocediendo en el conocimiento, en lugar de avanzando, de cara a lo que es el público. Y ese conocimiento cada vez está en manos de menos personas. Con lo cual, en las capas, cuando aparecen estas evidencias, inmediatamente lo vemos muy claro en la arqueología, por ejemplo. En arqueología, cuando en Egipto detectan, que ha habido un estudio ahora que han hecho una radiografía por dentro por el subsuelo de las pirámides de Keops, no sé si lo sabes, han detectado cuatro pilares debajo de cada pirámide de 800 metros de altura. Repite esto por si hay alguien que ha estado despistado, que iba conduciendo, escuchándonos, o estaba en casa o en el trabajo, y pilares, pirámide, ¿qué nos están diciendo? Repite este brutal y descomunal descubrimiento. Reciente, o sea, te estoy hablando de cosas de ayer y anteayer y de hace un mes, ¿vale? Entonces acaban de descubrir pues que bajo la plataforma de Giza, debajo de las pirámides, pues esas pirámides están sustentadas por unos pilares, estructuras cilíndricas de 8 a 16 estructuras, no se sabe todavía el número concreto de estructuras, pero se sabe que están ahí, 16 estructuras cilíndricas por debajo de las pirámides que tienen 800 metros, o sea que van enterradas 800 metros por debajo de la plataforma de Giza. O sea... Claro, aquí surge la pregunta. O sea que esos bloques, 2.300.000 bloques aproximadamente, que se veían, en realidad ocultan algo sumamente descomunal, que no es que vaya a reescribir la historia, sino es que puede crear una nueva historia, porque ¿qué función crees que pueden tener esas columnas ahí debajo? Pues es lo que se está estudiando, pero básicamente allí hay varios investigadores de mucho renombre, que evidentemente están con financiación privada, ojo, porque aquí de dinero público nada, cero. Están haciendo una investigación sobre la base de la hipótesis de Graham Hancock, que Graham Hancock se le ha vituperado, se le ha criticado, pues como a mí también en su momento. Todo menos darle soporte, ¿no? Y, pues curiosamente, una de las funciones que se han puesto de manifiesto es que probablemente eso sea algún tipo de generador de algún tipo de energía que nosotros todavía no somos ni capaces ni de entender. Es decir, estaríamos hablando de civilizaciones de nivel 5 o nivel 6 en la escala Kardashev. O sea, cualquier cosita. Entonces, son civilizaciones que tenían la capacidad para hacer generadores de energía o generadores de algún tipo de energía cósmica, canalizar esa energía y producir algún tipo de energía. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Pero, evidentemente, el problema es que cuando te encuentras que van a hacer más pruebas, inmediatamente salta la censura en Egipto y con el pretexto de preservar el patrimonio, de no desafiar, de preservarla, no les dejan hacer la excavación y les han prohibido totalmente, seguir avanzando en lo que es la excavación, para que me entiendas. O sea, es de locos, esto es de locos, ¿vale? Pero es así, es decir,
cuando se trata de romper paradigmas, de reescribir la historia, existe una clara barrera, ¿no? Una clara barrera. Es decir, tú puedes investigar lo que quieras a nivel privado siempre y cuando eso no trascienda a nivel público. Y este es un claro ejemplo de ello, ¿no? Otro, todavía te rompe la cabeza directamente. Pues no sé si has estado en Perú, pero si vas alguna vez a Perú, pues tienes las famosas, el altiplano, la famosa zona de las líneas de Nazca, que solo puedes sobrevolarlo en avión, porque si estás en el terreno no lo ves, pero para ver las líneas de Nazca, pues ves cómo, aparte ya de las líneas que parecen pistas de aterrizaje o lo que quieras, o señales cósmicas, o bueno, cada uno puede ver lo que considere oportuno, pero lo que realmente te revienta la cabeza, literalmente, es que hay una segmentación, o sea, es como si hubieran cortado una cordillera como si fuera un pastel. O sea, tú imagínate un área tan grande como la ciudad de Madrid, cortada como si le hubieran cortado los picos a la... Mira, si me permites, voy a poner más fácil. Aquí, los que estamos en los Pirineos, ¿no? Que una parte de la cordillera de los Pirineos, de la mitad de las montañas para arriba, fuera segmentada. ¿Sería así? Exacto. Y se quedara pues una plataforma totalmente plana, absolutamente plana, donde puede aterrizar toda una civilización. Es decir, una pista de aterrizaje gigante, para que nos entendamos, ¿vale? Ubicada a 3.000 metros de altura, ¿vale? O sea, imagínate qué tecnología es necesaria para poder cortar a láser una montaña, no lo sé, o sea, por decir algo. Y luego una tecnología que en paz descanse, que un amigo mío muy querido, que tú conoces, que es Josep Serneguet, no sé si le llegaste a conocer. Hombre, Josep Serneguet, fallecido no hace mucho, que lo hemos tenido en el Congreso Sapiens, lo hemos entrevistado, tuvo el detalle de mostrarme el poder de las piedras estas peruanas, que me quedé alucinado aquí en el estudio de radio, el magnetismo que tenían. Buen amigo, sí. Pues bueno, una de las evidencias más interesantes del legado de Josep, porque eso se sigue investigando, es lo que llaman el hormigón de los antiguos. Es decir, una serie de tecnologías que son capaces de hacer que la piedra se funda como si fuera plastilina y se ajuste. Esto es impresionante, ¿vale? ¿Qué tipo de tecnología es esa? Entonces, eso se sabe, es una evidencia empírica. De hecho, hay otro arquitecto que actualmente está investigando este tema, que es también muy amigo de Josep, y ha hecho toda una serie de experimentos que vienen a decir que, por ejemplo, todos este tipo de monumentos que quedaron vamos a poner entre comillas la palabra monumentos, de evidencias en piedra, que tenían la capacidad de derretir la piedra como si fuera plastilina y es como una impresión. Tú has visto los procesos que hacemos ahora de impresión en 4D y impresión en 3D, pues lo mismo, pero a gran escala con la piedra, ¿no? Y dices, ¿qué tecnología es esa? ¿Vale? Entonces, ahí están esas evidencias. Cuando vas a Petra, ves Petra y dices, ¿esto qué es? O todos sabían de escultura, eran canteiros, eran canteros, todos sabían de cantero, o aquí hay algo más en el noble arte de dar modelación a la piedra. Bueno, esto explicaría, Rafa, nos lo vamos a cargar todo. Imagínate que hay un sistema, imaginémoslo todos, amigos y amigas sabiens oyentes, de que hay un sistema de impresión en 3D, 4D, que te permita, pues con una serie de compuestos, crear esculturas de faraones con esa perfección que dices, oiga, es que no hay error aquí, no, todo el mundo sabía esculpir, o es que hay
había en un pasado remoto impresoras de este nivelazo. Aquí sí que ya lo petamos todo hoy. Bueno, es que un poco las evidencias empíricas apuntan con un 3 sigma en esa dirección. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no hay vamos a decirlo así, no hay un 5 sigma, pero sí un 3 sigma de verificación. Pero claro, un 3 sigma ya es un 95%. Ojo, cuidado. Entonces, pasa un poco con este estudio que acaban de publicar de las columnas que hay debajo vamos, es que la magnitud que tiene eso es complicado de describir hasta con palabras humanas. Hay que ver el documental. Yo lo estoy estudiando toda la documentación a fondo en estos días, y yo cuanto más veo y más leo, más fascinado me quedo. Es decir, ahora hay tecnología que permite mapear en el espectro, digamos, ultravioleta o infrarrojo, acústico. Hay un montón de tecnologías que permiten hacer sonar, escanear zonas que antes esa tecnología no existía, y luego esos datos hacerlos, digamos, maquetarlos en modo Big Data y hacer modelo de datos, ¿no? Y de esa forma también se sabe, pues, qué composición puede tener un suelo, qué composición puede tener, qué profundidad puede tener. En fin, tenemos tecnología que hace 10 años era impensable que pudiéramos hacer estas cosas, ¿no? Y tanto, bueno, y ahora con la irrupción ya de las inteligencias artificiales, algunas de ellas ya se empieza a hablar que sean autónomas. Claro, si tenemos los algoritmos de machine learning y las redes neuronales recurrentes, las famosas RNN, que pueden ser entrenadas con los datos que a día de hoy se disponen, datos terrestres y también datos naturales, esto, claro, permite filtrar prácticamente el 99,9% del ruido, ese ruido conocido, con una eficiencia extremadamente mayor que los métodos estadísticos tradicionales. Rafael, con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿se va a poner un poco más de luz o datos sobre la mesa sobre lo que estamos hablando de que, oiga, que aquí está llegando mucha información de otras civilizaciones, de esas tecnofirmas, y que más allá de la señal wow, esto puede crear, no sé, unos nuevos patrones de avance científico de la humanidad o no, extraordinarios? ¿Qué opinas? Pues así debería ser. Y pongo el verbo debería a propósito, porque no es así. Es decir, debería, pero no. No porque, digamos que esos modelos de redes neuronales y machine learning, como todo el mundo sabe, hay dos tipos de aprendizaje dentro de lo que es el machine learning, que es allá, para que no esté al corriente de estos temas, es lo que se llama aprendizaje guiado, es decir, asistido, monitorizado, y lo que se llaman métodos de aprendizaje automatizado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues, por regulación, este tipo de tecnologías aplicadas al machine learning es que los modelos de entrenamiento de los datos sean dirigidos. Entonces se ponen, digamos, una serie de censura previa, en castellano paladín, para que me entiendas. O sea, una serie de criterios algorítmicos para que no se pueda hacer esa correlación. Entonces, es un modelo de plantilla en el que en el momento en que aparece una serie de evidencias que son incómodas, que desafían los modelos tradicionales de conocimiento, pues automáticamente la inteligencia artificial dice que eso no puede ser, para que me entiendas. Sí. De hecho, se puede hacer una prueba con inteligencia artificial que es muy, muy graciosa. Es decir, si tú describes una serie de evidencias y tal, y no le dices a la inteligencia artificial dónde has encontrado esas evidencias, te va a describir que eso es una tecnología avanzada, que es incompatible con la formación natural, que es un tema manufacturado, tal, no sé qué. Pero al momento en que le pongas la palabra, esto ha sido encontrado en Marte,
pues automáticamente la inteligencia artificial te va a buscar una explicación de que eso es un glaciar que se ha producido por la erosión. O sea, está claramente supervisado, para que me entiendas, ¿no? Y bueno, y para ir finalizando esta maravillosa entrevista con Rafael López Guerrero, amigos y amigas, tengo alguna preguntita más, ¿no? Aquello que se envió, aquellas sondas, las Pioneer, creo que se envió la Pioneer 10 y la Pioneer 11, que incluía información, ¿no?, en forma de diagramas de dónde estaba ubicada la Tierra dentro del sistema solar, de cómo éramos, de cuál era nuestra genética, etcétera, etcétera, cuántos millones de habitantes había sobre el planeta Tierra en aquel momento. ¿Eso fue una buena idea o una mala idea? ¿Eso fue enviar nuestra tecnofirma al espacio profundo que puede ser o ha sido ya encontrado por alguna civilización o no? ¿Qué opinas, Rafael? Por supuesto que ha sido encontrada, pero a mí ese debate, sinceramente, me parece estéril, y te voy a decir el porqué. Porque nosotros ya estamos emitiendo tecnofirmas constantemente, con lo cual, esa no deja de ser una tontería, en el sentido de que eso va a estar viajando por las estrellas, y bueno, pues si hay civilizaciones que ya hace mucho tiempo nos han encontrado a nosotros, y el problema no es que no nos hayan encontrado. Volvemos a la famosa paradoja de Fermi. El problema es que ellos todavía consideran que nosotros somos seres, vamos a decirlo así, que estamos en el Paleolítico, desde su punto de vista. Entonces, a mí me preocupa más ese Paleolítico intelectual que tenemos que el hecho de la tecnofirma en sí misma. Es decir, si cuando vemos tecnofirmas en el espacio exterior, o biofirmas o biomarcadores, nos dedicamos a negar directamente la posibilidad de que sean tecnofirmas o biomarcadores, pues nunca jamás vamos a avanzar, como dice Avi Loeb, ¿no? Dice, la mayor ignorancia, la mayor incompetencia del ser humano es querer permanecer en la ignorancia de forma consciente, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viviendo. Por eso digo que vamos un poco hacia la Edad Media, porque hay un montón de evidencias científicas que poco a poco se han ido escondiendo, en lugar de compartiendo, lo que se ha hecho es irlas ocultando, ¿no? Y ahora estamos debatiendo de si se ha encontrado un biomarcador en un exoplaneta a 140 años luz, pero no somos capaces de reconocer que esas tecnofirmas y esas biofirmas las tenemos aquí. De hecho, la panespermia, que es un tema también muy interesante, ¿no? Es decir, que la vida viene de los cometas y los asteroides. No tenemos que buscarla en planetas lejanos. Va viajando por el espacio. Ya se han encontrado evidencias en varios cometas que se han analizado que tienen todos los elementos orgánicos. O sea, que se ha probado que eso viene de los cometas, ¿no? Y sin embargo, eso se oculta un poco de la comunidad científica porque es un planteamiento muy incómodo que desafía los planteamientos de Darwin, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Hay algo que... Mira, el otro día vi un vídeo que esto va a generar polémica, de cómo con inteligencia artificial puedes resucitar un familiar fallecido y establecer una conversa que te flipas, porque además su ajuste de voz, pues bueno, a demanda, a la carta, lo ajustas de cómo hablaba, ¿no? Y me vino un flash, amigos y amigas, Rafael, digo, ostras, tengo que volver a ver la película de Superman 1. La busqué y la encontré. Y a verás dónde voy. ¿Podría haber una transición posbiológica? Y aquella escena de que cuando Superman habla con sus familiares, que ya no existen, son como tecnofirmas inteligentes, ¿podría la solución a la paradoja de Fermi que nos hablas ser que las civilizaciones avanzadas han llegado a un punto de alcanzar tal singularidad de evolución con o a través de las inteligencias artificiales, trascender ya a lo que somos en biología, abandonar nuestro cuerpo biológico celular de estos trillones de células en este universo material,
y electromagnético y cambiar de plano de existencia puramente computacional o cuántico? Es decir, volviéndonos de alguna manera seres holográficos pensantes sin existir biológicamente hablando. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. De hecho, eso está dentro de la escala Kardashev. O sea, esto que tú comentas pues se corresponde con civilizaciones de nivel 5 de la escala Kardashev en adelante, ¿vale? Por supuesto. Y de hecho, también, igual que nosotros estamos, digamos, avanzando, entre comillas, que yo digo que es involucionando, pero avanzando en los temas de inteligencia artificial, ¿vale? Pues hay civilizaciones que bueno, pues ya son inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está expandida por toda la galaxia, por todo el universo. O sea, nada más que en nuestra galaxia, para que nos hagamos una idea, sabemos que como mínimo hay 10.000 civilizaciones de nivel 10.000 civilizaciones de nivel 5 superior en la escala Kardashev. Nada más que en nuestra galaxia. Así que ahí está la respuesta. Impresionante, Rafael. Me recuerdo en el 2001, creo que fue, en una conferencia sobre desclasificación, fue cubierta por la CNN, que hubo un militar norteamericano que decían que tenían catalogadas 57 especies, unas de forma más homínidas o más humanoides, y otras realmente con formas más, felinoides, insectoides, etcétera. Estoy convencido que aquí vamos a ver con la inteligencia artificial un salto evolutivo de algo, y empezando por nosotros o algunos de nuestra especie, que va a trascender a la forma física. Y aquí me gustaría en un próximo programa contigo hablar de si esto que llamamos fantasmas, espectros o entidades de este tipo no son o no dejan de ser ya este escalafón, no sé si es evolutivo para arriba o para abajo, pero que ya ha dejado el cuerpo biológico. ¿Qué te parece? Perfectamente, me parece súper apasionante ese tema. Tú piensas que aquí hay temas que, bueno, llevaría horas y horas y horas y horas hablar de ellos, pero a mí, como el enfoque que me gusta precisamente es el de la evidencia, es decir, desde los estudios reales que se hayan hecho sobre las materias, pues la verdad es que hay un montón de documentación. Entonces, mi conclusión, y esta es mi opinión, pero es una opinión bastante objetiva, en mi opinión. ¿Por qué? Porque está basada al menos en un 3 sigma, ¿no? Con conocimiento de evidencias, es que existe actualmente evidencias con ese nivel de 3 sigma para afirmar de forma categórica que ya hemos descubierto más que suficiente indicios de la existencia de civilizaciones avanzadas. Maravillosos temas de análisis profundos, caray, vaya. Además, amigos y amigas, conversar con Rafael López Guerrero es siempre un chute a reconectar neuronas, que eso siempre va bien a veces en una sociedad que parece, y lo dice todo el mundo, como la gente está como adormecida, no reacciona y tal. Oye, pues a lo mejor es porque no habláis de lo que tenéis que hablar, ¿no? O vete tú a saber. Rafael, encantados de tenerte nuevamente en Sapiens, y para un próximo programa vamos a indagar un poco en estas cuestiones que hemos dejado sobre la mesa. ¿Te parece? Me parece perfecto, Ferran. Un placer siempre estar contigo. Y un honor tenerte con nosotros y aprender tanto de ti y contigo. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, hoy tela marinera, esto es para escucharlo no una vez, sino 2, 3 y 4. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.